detenido en Estados Unidos y con serias sospechas de que el sistema Sucre, ese sistema no tiene nada que ver con la moneda nuestra, que fue además histórica y que llevaba el nombre del mariscal de Ayacucho, que bien pudo haber sido el primer presidente del Ecuador si las circunstancias se daban de otra manera, que bien pudo haber sido. Ya saben ustedes lo que pasó, terminó siendo Flores, pero bueno, más allá de eso no me desvío. El sistema Sucre era un sistema integral de manejo de transacciones. ¿Sirvió para qué? Aparentemente, eso tiene que determinar la justicia, para hacer una pantalla de buenos negocios, buenos y jugosos negocios para algunos. Entre ellos, claro, chavistas, entre ellos el señor Saab, que está preso, y otros tantos vivarachos que tendrán que ir apareciendo y saliendo en esos nombres y que la justicia debe determinar. Bueno, para lo que ha hecho la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, no todo es malo, hay que saludar lo bueno. A la cabeza su presidente, Fernando Villavicencio, que ayer entregó una amplia documentación que está generando ya revuelo en Colombia para que se investigue el caso de Alex Saab, el caso del sistema regional Sucre, esto que se llevaron recursos a Venezuela desde las arcas del Banco Central del Ecuador. Aplausos para Fernando Villavicencio por esta tarea, ya no solo nacional sino internacional, para que ojalá en algún momento se investigue, debido proceso, derecho a la defensa, pero que se ponga algo que tanto señora en el Ecuador, fin a la impunidad. El Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Porque no es información actualizada, no es información de ayer, es una información que data ya de 10 años, pero tuvimos que insistir en varias ocasiones, finalmente la obtuvimos. También obtuvimos información de Contraloría, que hubiesen existido ya exámenes especiales con informes de responsabilidad penal en firme por el proceso Sucre, que hubiese Contraloría en ese momento y que envió a Fiscalía al ese entonces fiscal Galo Chiriboga para que inicie los procesos correspondientes. Aparentemente el señor fiscal Galo Chiriboga guardó ese IRP en un cajón y bueno, hoy la Fiscalía está retomando las investigaciones para los presuntos casos penales, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar con todo esto? Mire, para que la ciudadanía que nos escucha, continuando con la estructura del caso Saab, entonces dos empresas privadas, ¿no? Una empresa ecuatoriana y una empresa venezolana deciden hacer operaciones de comercio exterior. Yo te exporto lavabos, te exporto puertas, te exporto materiales de construcción a ti, empresa venezolana, para que tú construyas y a mí me pagas. Pero el tema no era, ese no era el problema era que las exportaciones eran, en muchos de los casos, sobrevaloradas. Por darle un ejemplo, hubo una empresa que exportaba fieltro. Fieltro es una tela muy económica que se vende más que nada en la época de Navidad para hacer adornitos, etcétera. Fieltro es una tela que cuesta aproximadamente 30 centavos del metro. Y esta tela se vendía a $300 el metro a Venezuela. Por ponerle un ejemplo. Ya, exportábamos pimienta negra. Imagínense. O sea, 1000 veces el precio en el caso del fieltro. 1000 veces el precio. Ya. Pimienta negra, a ver. Pimienta negra. ¿Para qué? Exportábamos fajas de estas modeladoras o postquirúrgicas. Exportábamos piezas dentales. Nosotros no somos pues principales exportadores de ese tipo de mercancías. ¿Y qué tiene que ver eso con...? ¿Esto era para cruzar las cuentas, supuestamente? Para cruzar cuentas, para justamente... Usted sabía que en esa época y ahora también, en esa época mucho más, había la restricción de sacar dinero de Venezuela a través del Cadivi, ¿no? Bueno, claro. Entonces, cualquier operación de comercio exterior era pretexto para poder sacar dinero. Correcto, ahí hay que explicar que el Cadivi es la institución que dice usted puede sacar tantos dólares con tal o cual fin y tiene que estar registrado. Pero entonces al estar inflados los costos, había un perjuicio también interno. Había un perjuicio interno y un incumplimiento legal interno en Venezuela, claro, de la ley, ¿no? Claro que para operaciones de comercio exterior eso sí estaba liberado. Entonces empezaban a simular estas operaciones. Estaba liberado, pero evidentemente no debía tener ni sobreprecio ni mucho menos. Exactamente. Entonces eran sobrevaloraciones o sobrefacturaciones. Entonces yo te digo que te embarco, no sé, pues 100 metros de fieltro y te embarco 20. ¿Sí? Entonces, lo que había era que llegaban a veces los contenedores vacíos o llegaban con especies de mercancías sobrevaloradas. El sol se oculta raudo y veloz y los Teletubbies dicen adiós.
Lo dijo en la primera hora. 7:06 en la mañana. ¿Cómo le va, Belkis? Con frío. Está con frío, te iba a preguntar. Bastante frío. Hoy he sentido bastante frío. Qué barbaridad, friolenta ha sido mi contertulia. Sí. Bueno, a ver, esta semana, querida audiencia, ha sido noticia la presentación al presidente de Colombia, Iván Duque, el martes y ayer al Senado colombiano, del informe preparado por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional respecto de esto que se ha denominado el caso Alex Saab. El informe, en buen romance, en términos generales, devela que este ciudadano colombo-venezolano que fue localizado en Cabo Verde y que fue extraditado a los Estados Unidos y que ha sido identificado como parte del chavismo venezolano, supuestamente habría constituido empresas de papel para lavar activos y que para ese ilícito habría utilizado el sistema denominado Sucre, el Sistema Único de Compensación Regional Sucre, que fue es un mecanismo de compensación de pagos que fue diseñado hace varios años y que tuvo como actores a varios países, entre ellos Ecuador y Venezuela. Mucho se ha hablado sobre esto en la última semana. Le quiero invitar a Diego Borja, que está con nosotros y nos atiende telemáticamente. Diego Borja fue ministro de Estado, ministro de Economía y Finanzas, y en su momento además fue la cabeza del manejo del Sucre aquí en el Ecuador. Nos acompaña de modo telemático el señor economista Diego Borja. Bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, un cordial saludo a toda la audiencia. Gracias. Panorama. Gracias, economista. Su programa en particular. Muy gentil, le agradezco mucho por atendernos en esta mañana. A ver, yo le pregunta puntual, directo a la vena. El sistema Sucre, más allá de las explicaciones técnicas que se han dado, ¿pudo haber sido utilizado para lavar activos, economista Borja? Mire, Villavicencio miente, y no hay que caer en la mentira. Permítame un ejemplo gráfico para contestar esta pregunta, que me gusta a la vena. Con dólares se pagan sicarios. Por lo tanto, la dolarización facilita el sicariato. Otro ejemplo, con dólares se facilita el narcotráfico. Por tanto, la dolarización es favorable al narcotráfico. Absurdo, ridículo. Eso es lo que está diciendo Villavicencio y lo sabe. No es que no lo sabe. O sea, hay mala fe en esto y hay ignorancia en otras cosas que ya lo vamos a decir. Con el sistema comercial, con el sistema Sucre, con el sistema de la LADI, con el sistema europeo de pagos, con el sistema de compensación de monedas locales Brasil y Argentina, pueden haber irregularidades. Con la dolarización pueden haber fraudes y delitos, pero no por eso se puede señalar como falsa y falazmente lo está haciendo Villavicencio, que él además lo ha señalado con claridad, fue él el autor y su equipo del informe que luego pasó por votación de la mayoría por otro tipo de intereses, ¿no? Él está diciendo, como hay fraudes en el sistema, entonces el sistema es fraudulento. Eso es una falacia. Te podría poner muchos ejemplos más, pero creo que queda clara la respuesta que usted me pregunta sobre la pregunta a la vena. Economista, buenos días. Una nota periodística que recoge el portal Primicias hace referencia justamente a este tema. Y voy a citar textualmente lo que dice. Varias empresas exportaban productos desde Ecuador hacia Venezuela y el flujo de dinero por esas operaciones se compensaba mediante el sistema Sucre en teoría. Todo marchaba sobre ruedas hasta que entre octubre de 2012 y junio de 2013 el Banco Central detectó que el valor de las transferencias monetarias desde Venezuela era mucho mayor que el valor FOB de lo declarado por los exportadores ante la aduana de Ecuador. La distorsión se hizo más obvia en enero de 2013. El Banco Central recibió órdenes de pago a través del Sucre por 308 millones, cuando la SENAE solo registraba 41 millones en exportaciones no petroleras hacia Venezuela. ¿Qué decir? Que efectivamente, si es que las autoridades del Banco Central en ese momento detectaron unos valores financieros mayores a los que se señalaban en el sistema aduanero, entonces tenía que actuar inmediatamente la autoridad del sistema aduanero. ¿Por qué? Porque el Banco Central no tiene potestad para revisar containers, para revisar mercadería, para saber si efectivamente los cargamentos se van o no se van. Lo que puede hacer el Banco Central es decir, aquí yo tengo datos financieros
que están saliendo o entrando, en este caso era entrando, ¿no? Ojo con eso, estaba entrando una cantidad de dinero, digamos 300 millones. Y acá tenemos datos aduaneros que en cambio están diciendo que solo se han exportado 150 millones. ¿Qué pasa? Era la autoridad que corresponde, porque en la función pública no se pueden arrogar funciones quienes no tienen. Es decir, las autoridades del sistema financiero no pueden ir a revisar containers y las autoridades del sistema aduanero no pueden ir a revisar balances, digámoslo así en simple. ¿Quién tendría que hacer? Pues evidentemente donde se detectó el fraude. Ahora, el problema ese no es el problema que está señalando Villavicencio. El problema que está señalando Villavicencio es decir, como hay algunas empresas fraudulentas como estas, que han exportado algo que no exportaron, ficticio, que han exportado valores que no son, sobrevaloraron exportaciones, entonces todo el sistema es malo. Yo le pongo en concreto, si se hubiera querido perseguir el comercio exterior fraudulento, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso no hubiera vetado parcialmente el proyecto de ley ahora en junio, que justamente penalizaba el fraude en el comercio exterior. Y sin embargo, vetó parcialmente eso. Entonces, acá no hay el objetivo de saber que el comercio exterior ecuatoriano se ha hecho mal o bien con el sistema Sucre. No, aquí hay un lawfare clarísimo, del cual el asambleísta Villavicencio es la punta del iceberg, que en este momento incluso está usando a sus aliados en Colombia para armar una tramoya, un show mediático que caerá en su momento, porque la verdad siempre va a prevalecer, en el que quiere perseguir a todo un gobierno, en este caso al gobierno del presidente Correa, a los funcionarios del presidente Correa, armando una serie de mentiras que incluso no se dijeron en las comparecencias. Mire, hay 4 comparecencias fundamentales en las que él pregunta directamente si se usó recursos de la reserva, y 4 gerentes de distintos gobiernos, el actual gerente Avellán, la anterior gerente Rura Arregui, hoy superintendenta de bancos, la gerente del gobierno de Moreno, Verónica Artola, y el gerente del gobierno del presidente Correa, Mateo Villalba, dijeron que no fue así. Y sin embargo, él va y dice en la comparecencia con el presidente Duque y seguramente con el Senado que hubo uso de la reserva. O sea, miente deliberadamente y no hay quien le diga nada. Pero se puede comprobar